Bueno, yo pensé que veníamos a hablar de cómo, de cómo había pasado el tema de la pandemia y de las consecuencias y todo esto, porque ciertamente tenía previsto en el fin de año hablar con la doctora Evangelina Soler, que bueno, como neumóloga ya no necesita ninguna carta de presentación, de hecho dirigió esta sociedad, pero bueno, tenemos que variar radicalmente esta conversación, porque como dicen en mi campo, aunque me corrigen que gramaticalmente no se usa ese término, pero ellos sigue habiendo casos de bueno, pues coronavirus, pero hay como tantas cosas que uno habla con una persona, con personas y está tumbado. Saludos, doctora, y bienvenida nuevamente al espacio. Gracias por la invitación, Héctor. Para mí es un placer siempre compartir el espacio contigo. ¿Cómo no? Dígame, a ver, doctora, entonces, ¿en qué es lo que estamos? Estuve viendo, creo que leyendo el listing diario, y alguien decía como que estamos como en un triataque, no sé, de varias cosas a la vez, pero lo que usted me ha dicho fuera de cámaras, entonces, parece que el COVID lo tenemos y sigue avanzando. ¿Qué es lo que usted está viendo y cuáles son las informaciones que tiene? Bueno, estamos viendo una época fin de año y lo visto ya en años anteriores a la pandemia es que fin de año siempre se acompaña con brotes de procesos virales, siempre circula mucha influenza, circulan rinovirus, adenovirus, circula sincitial respiratorio en los niños más pequeños. Es lo habitual antes de pandemia, pero luego tras pandemia, pues habíamos conversado de que esto se iba a hacer probablemente habitual, ver que el COVID iba a resurgir a finales de año por lo mismo de la caída de la temperatura y todo lo demás. Lo que estamos viendo ahora es que los casos de COVID-19 están aumentando de manera significativa, específicamente esta variante Omicron que tomó auge a finales del año pasado y que sus subvariantes están ahora siendo dolor de cabeza en muchas partes del mundo y pues nosotros ya, según lo visto y lo presentado por las autoridades sanitarias, pues ya están estas variantes que están dando dolores de cabeza en países como China. Toda esta área está afectada, Bueno, yo vi parte de una Europa. estadística de Corea del Sur ayer, o sea, mediados de semana, de 600.000 personas positivas. O sea, una locura, una barbaridad. Sí, definitivamente. Nosotros tuvimos los meses de septiembre, octubre con una baja incidencia, pero ya lo que es a partir de la primera semana de noviembre comenzó a aumentar los casos. Definitivamente están siendo los más importantes en las consultas de pediatras como de neumólogos de adultos. Te puedo decir que mi consulta está totalmente abarrotada de pacientes con COVID. Yo, de hecho, después de 2 años de mantenerme libre de COVID por mis cuidados, a pesar de estar tan expuesta, no me había vuelto a infectar y la semana pasada, señor, estuve infectada de coronavirus. Ya te puedes imaginar, una persona que trabaja con tanto paciente como yo, durar 2 años sin infectarse y me infecté. O sea, es porque tenemos el virus por doquier. Todo aquel que tú escuchas que tiene esa gripecita, esa sintomatología de vía aérea alta, pues es muy probable que de tantos que están alrededor nuestro diciendo que tiene una gripecita sea COVID. Esa es la realidad que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo no? O sea que eh, uno habla con personas y le dice, bueno, me agarró la influenza, uno se la atribuía porque ha estado lloviendo bastante, el cambio de temperatura y qué sé yo, pues la influenza. De hecho, déjeme decirle una cosa y no voy a decir el nombre de los centros médicos, pero uno lleva personas con un cuadro y lo que le mandan a hacer una prueba de influenza, o sea que tendrían entonces que volver a redireccionar
y hacer primero, digo yo, la del COVID, si estamos en esa condición. Sí. Vi que el Robert Reed parece que está pues repleto de los consultorios y todo eso con el tema del coronavirus. Sí, así es. Y tu orientación es la correcta. Son tantos los casos, pero la mayoría de las personas están a veces muy confundidas. Las oficinas dicen, no, yo lo que tengo es una gripe, lo que yo tengo es el cambio de temperatura, pero lo que pasa es que no es desconocido para el público que las manifestaciones de la gripe común, de un resfriado común, son muy similares a las manifestaciones clínicas de la influenza, pero también del virus sincitial respiratorio, pero también del coronavirus. Entonces, con tanto conocimiento que ya hemos adquirido en estos 2 años, sabemos que la importancia que tiene de tú establecer correctamente el diagnóstico del coronavirus es para no propagar la infección. Y aquí es, aprovechando este espacio, el llamado a las personas que tienen esos síntomas, porque una persona joven lo puede tolerar muy bien. De hecho, esta variante tiene síntomas que no se ha demostrado que sean mucho mayores o mucho peor el cuadro clínico que lo anterior, pero las personas que tienen factores de riesgo corren con los mismos, con el mismo porcentaje de complicaciones que con las variantes anteriores. Entonces, a esas personas debemos de cuidarla. Y la manera de cómo cuidarla es precisamente identificando tener el virus y tomando todas las previsiones necesarias, el distanciamiento, el tener la higiene correcta, aislar a la persona infectada. Y entonces tenemos que volver a hacer esa manera, o sea, tratar de procurar obtener el diagnóstico, tanto nosotros, el personal de salud, como también la propia gente, como también las propias familias. Usted tiene un familiar que tiene síntomas, pues vaya, si tiene 2 días de haber iniciado los síntomas, porque hay otro error ahí, la gente se hace la prueba en las primeras 48 horas, como no hay una carga viral importante en las fosas nasales, la prueba que se realiza le va a dar negativa. Entonces, con una prueba negativa dice, no, yo lo que tengo cualquier otra cosa y no COVID. Pero no, la prueba debe de hacerse después de 2 días de iniciar los síntomas para entonces establecer el diagnóstico y proteger al resto de personas que tanto sean que trabajen con usted como también los que conviven, para evitar que las personas vulnerables se afecten y que puedan tener consecuencias mayores. Dígame una cosa, ahora mismo, de acuerdo a lo que usted está viendo en su consultorio y obviamente las informaciones que ustedes cruzan con colegas, perdón, entonces se podría decir que hay más COVID que influenza en los casos que ven. Bueno, mi consulta es 95% COVID en estos días. ¿Cómo? 95% COVID. Oh, pero ven acá, pero la cosa es seria entonces. Sí, así es. Y la cantidad de pacientes, o sea... ha aumentado significativamente. Tenemos 2 semanas con un aumento significativo de los casos. Las semanas anteriores, octubre, finales de octubre, los pediatras tuvieron un auge importante de influenza. Hubo una gran cantidad de pacientes que rotaron, que pasaron por los consultorios pediátricos con influenza y con sincitial respiratorio y otros virus que afectan a los niños. Eso fue la semana septiembre, octubre. Esas semanas los consultorios de pediatras estaban abarrotados. Pero lo que estamos viendo ahora, por lo menos en la consulta de adultos, es básicamente infección por el coronavirus. Wow. Así es. Bueno, vimos a un candidato presidencial que lo llevan, Abel Martínez, que por supuesto seguimos deseándole, como le comunicamos, que se recupere pronto, que lo llevaron, pues, dicen que él es asmático, pero lo que se pensó era que por el tema del asunto de la influenza, y su neumóloga dijo, es COVID, y bueno, se ingresó por un tema de COVID, le había dado es la tercera vez, y entonces el tema asmático hubo que ingresarlo en eso, de manera que hay que ir al médico entonces. Sí, la situación con el COVID es la misma de siempre. No importa la variante que sea, el que tiene factor de riesgo
va a tener un desenlace diferente al que no tiene factor de riesgo. Entonces, la persona que tiene los síntomas y son síntomas poco distinguibles entre una enfermedad o entre un origen y otro, entonces la persona tiene que ir al médico porque es la única manera de usted poder decir, bueno, tengo una enfermedad que es coronavirus, que no es coronavirus, pero tiene que ir donde una persona experta y no jugar en estos momentos donde la salud es tan preciada, no jugar a que usted sabe, porque a veces hasta con las herramientas diagnósticas no sabemos cómo utilizarlas. Porque, por ejemplo, la población no sabe que después de 48 horas que tú puedes establecer por un testeo la presencia del virus. La gente tiene los síntomas, ahora mismo van y se hacen una prueba casera, que la mayoría de las personas que llegan a mi consulta dicen que ya se hicieron una prueba casera, o sea que tampoco está eso registrado en las estadísticas estatales porque esas pruebas caseras no son registradas y las cifras que estamos viendo no son las que reportan la realidad porque la gente se está haciendo muchas pruebas de esa índole. Entonces se hace una prueba casera al primero o segundo día de los síntomas, puede que no le dé positiva, pero esa persona continúa propagando el virus a otras personas y ahí está la verdadera situación. O sea que por esas características de pruebas caseras es probable que haya un subregistro en las informaciones que suministran las autoridades. Definitivamente, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Qué tan efectivas son esas pruebas caseras? Bueno, son efectivas cuando la gente se la hace y tiene el virus. Tienen un margen de seguridad o un margen de eficacia en cuanto a diagnóstico que se puede considerar buenas, pero muchas de ellas no son bien realizadas, entonces corren con ese pequeño margen que les da la inseguridad y por lo tanto la persona muchas veces terminan haciéndose o el antígeno o la PCR. Bueno, doctora, y entonces como estamos todos sueltos y a nadie se le va a ocurrir en la vida, válgase, ¿verdad? De medidas restrictivas, por ejemplo, este viernes, este jueves, el presidente inaugurando un parque temático navideño en el Centro Olímpico, en Santiago otro, para la familia, para visitar y todas las fiestas, todo esto, todo estamos sueltos, el tema de los estadios y de todo, entonces como que qué sé yo, lo bueno es como que el tema de, usted no ha recomendado ingresos, ¿verdad? Sí. Sí, yo tengo pacientes ingresados con coronavirus, varios pacientes ingresados con coronavirus. No me diga. Así es. Porque uno como que la Omicron como que es tan, ¿verdad? Tan light y uno pensaba eso y además, entonces ya los anticuerpos que tenemos a los que nos dio y los que nos vacunamos, ya que eso no hay nada. No, realmente ni los anticuerpos ni las vacunas que estaban antes de esta variante Omicron tienen una garantía de evitar que te dé el virus, porque esta variante tiene la particularidad de que vuela todo ese tipo de información inmunológica. Ajá. Así es. Oye, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque hasta ahora que uno sepa, no se ha identificado o se ha reforzado las vacunas, las que existen son las mismas, yo supongo. Sí. ¿Qué hay que hacer? Hay una cuarta dosis que se está utilizando en los países, en los Estados Unidos, parte de Europa, que sí contempla esta variante Omicron. Pero aquí no está todavía. No tengo la información de que esté. Y entonces, ¿qué tendría que hacer uno? Porque como aplicarse, en mi caso, la cuarta dosis por uno aplicársela, obviamente crea los anticuerpos, quizás se refuercen y de todo, pero si esa vuela cualquier cosa, sería como no hacer nada prácticamente. Bueno, está el llamado a que las personas completen su esquema de vacunación, los que no se han vacunado, su primera, segunda, tercera dosis. Pero realmente el uso de la mascarilla, fíjate que ahorita cuando mencioné que a mí me había dado hace 2 semanas atrás,
El uso de la mascarilla definitivamente es la clave del éxito para tú no infectarte, porque aún con una gran exposición viral, cuando tú utilizas la mascarilla, cuando te protege los ojos y cuando te lavas las manos correctamente, tú puedes, como en el caso mío, yo trabajé durante 2 años, todo el mundo sabe lo arduo que ha sido estos años para mí, y no me había vuelto a infectar. Me infecté en marzo de 2020, no me había vuelto a infectar, aún trabajando con una cantidad importante de personas infectadas diariamente, pero la mascarilla nunca me la quité. Bueno, yo me encontraba con usted en la propia clínica por allá y a veces tenía usted que saludarme a mí para yo conocer. Sí. Sin embargo, me infecté de una manera, tal vez, exactamente no sé con quién me infecté. Yo compartí con un grupo de amigos y yo recuerdo que le dije, si yo me infecto fue con uno de ustedes, porque estábamos celebrando el cumpleaños de uno. Estábamos tan cerquitita, tan pegadito que comenté eso. Si me infecto fue con uno de ustedes, porque nunca me quitaba la mascarilla con personas. O sea que no fue en el consultorio probablemente. No fue en el consultorio. Entonces la mascarilla es la clave. La mascarilla es la clave y esto es algo personal ya, porque entiendo que no puede ser una política de Estado volver a esas medidas restrictivas porque vamos a estar en esto todos los años. Sí. Se había conversado esto, aun cuando no teníamos el conocimiento de lo que iba a pasar exactamente, conversábamos de que probablemente el coronavirus se mantuviera como la influenza, que son virus estacionarios, que resurgen, que vuelven y aparecen, que hay pequeños brotes y demás. Entonces es una cuestión ya de conciencia ciudadana, de que cada uno se cuide. Y las personas infectadas, ayer yo pasé un momento muy molestoso en mi consulta, porque llega una persona con coronavirus que ya me ha dado la información de que está infectada y se aparece sin mascarilla. ¿Cómo? Entonces la conciencia ciudadana, la acción particular de cada uno, de utilizar su mascarilla, de lavarse las manos, de esa persona que está infectada, que se aísle, son cosas sumamente importantes para evitar la cadena de contagio. Bueno, la verdad que yo no esperaba estas informaciones, pero bueno, las cosas hay que decirlas. Voy a solicitar la anuencia de la doctora Evangelina Soler, pues es una reconocida neumóloga. Presidió la Sociedad Dominicana de Neumología. Vamos a un corte y regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con la doctora Evangelina Soler, una reconocida neumóloga. Y voy a un testimonio aquí porque la doctora ha venido varias veces, sobre todo cuando ha habido un pico más alto y más agresivo, y definitivamente el teléfono no le sonaba, pero en esta oportunidad, previo por supuesto a esta entrevista, le sonó en varias ocasiones. Y indiscretamente le pregunté porque le escuchaba el tema de la conversación y ciertamente era para asuntos de pacientes. Entonces, doctora, estamos como en mejor condición, hay que decirlo así, para uno soportar esto, obviamente tomando las medidas de las mascarillas y todo esto, o sea, pero no relajar, esa es la idea, o sea, porque como hizo otra variante, esta si uno tiene ciertas condiciones previas, también le puede dar un susto bastante grande, puede ser así. Definitivamente, hay personas que les va a dar como una gripe común, como un catarro, con mucha sintomatología de vía aéreas alta, y de ahí no va a pasar muy probablemente, aunque deban de hacerse sus chequeos posteriores, visitar a su médico internista, su cardiólogo, su neumólogo para que le haga ya sus revisiones, porque se inflama, como todas las otras variantes del coronavirus, se inflama todo el cuerpo y hay que hacer chequeos cardiovasculares y demás. Pero las personas que tienen factores de riesgo van a correr con la misma suerte que con las variantes anteriores. Hemos tenido variantes mucho más agresivas, la variante Delta,
las primeras variantes que aparecieron son mucho más agresivas que esta, pero esta no deja de afectar de manera significativa a esas personas que ya sabemos, los hipertensos, los diabéticos, los que tienen problemas renales, las personas que tienen problemas respiratorios previamente, son personas que tienen que cuidarse más. ¿Cómo no? Y por supuesto los que tienen más de 60 años, que es una población en riesgo para cualquier proceso viral. Debe entonces las autoridades, con todo y que no haya medidas restrictivas, pero ayudar un poco con la campaña, advertir a través del Ministerio de Salud Pública, advertirle a la población, bueno, que tenemos un proceso, porque a veces, qué sé yo, las autoridades por no crear una alarma, pero es mejor que la gente pueda prevenir una situación y no que haya un desbordamiento, porque igual como quiera, pues no hay una posibilidad de altas hospitalizaciones, pero si todo el mundo nos contagiamos, es probable que una cosa conlleve la otra. No, y afecta también la parte laboral, porque Claro. cuando una empresa se enferman varias personas al mismo tiempo, crea un problema laboral y la economía de una manera u otra se resiente, aunque sea la economía individual, porque Claro. No, así sacar mismo. del bolsillo para un Oh, tratamiento y la no, gente tiene que cuidarse. y ese tratamiento desde la prueba hasta los medicamentos, pasando por ustedes, es de consideración, o sea, Sí, así. bueno, doctora, hay otro tema, mire, aplaudí que dos chicos, dos jovencitos, congresistas, Orlando Jorge y Omar Fernández, bueno, Estuve leyendo los la dos con noticia. linajes presidenciales, ¿verdad? De sus padres, sus abuelos, pues, y aplaudí que ellos, una iniciativa, y qué bueno que sean tan jóvenes, así que lo estén haciendo con esa preocupación para el tema que hablamos aquí la vez anterior, el tema de los vapes, esto sobre todo para los menores. Ellos, conversé con unos de ellos y me dijeron que las informaciones que han recabado es preocupante. Yo intercambié y le dije que ciertamente yo tenía esas informaciones, le mencioné el caso suyo, de manera cómo puede ayudar esto y qué sigue usted viendo en este sentido. Mira, yo debo de felicitarlo a los dos porque ha sido algo muy bueno. Ojalá esas leyes pasen rápido y sean aprobadas porque es preocupante. Hay países desarrollados que ya está totalmente prohibido la venta, no solamente la venta a menores, sino el consumo en sentido general en toda la población, porque está demostrado científicamente que estas modalidades para consumir tabaco y nicotina son mucho peores que lo que tiene el cigarrillo convencional. La industria tabacalera lo vendió en sus inicios como que era una forma de ir dejando el cigarrillo convencional por los efectos dañinos del cigarrillo convencional y le vendió eso, o sea, te cambio esto por una modalidad más moderna que no huele, que a veces tiene sabores frutales, sabores buenos, agradables, no te da mal aliento, no tiene la combustión del papel, que es la única ventaja que tiene sobre el cigarrillo convencional, porque la combustión del papel añade mayor riesgo de cáncer que la no combustión del papel, pero pese a que fue vendido de esa manera tan inofensiva, la verdad es que es un gran lobo detrás del gorro de la caperucita. Es un gran lobo feroz. Yo tuve recientemente un caso de un joven que tuvo pérdida del conocimiento, que luego tuvo arritmia. Cuando interrogué sobre algunas sustancias nocivas, algunas sustancias tóxicas de consumo, lo único que estaba asociado a este joven era que utilizaba vapeo, y el vapeo, la cantidad de sustancia que utilizaba en estos dispositivos era una cantidad muy superior a la habitual, a la que utilizan la mayoría de los jóvenes. Y entonces con esas informaciones pues concluimos que esa cantidad de nicotina que estaba utilizando era la misma cantidad que suministrada intravenosamente era capaz de matar a una persona de manera isofacta. O Ay, sea, Dios mío. una persona que se suministra 40 miligramos de nicotina vía intravenosa puede morir acabando de colocarle la inyección intravenosa. Y los muchachos que están vapeando, que están utilizando nicotina con estos dispositivos, a veces consumen mucho mayor cantidad
de 40 miligramos al día. Padre amado. Entonces, este joven hizo arritmias y tuvo una serie de alteraciones neurológicas producto de esta nicotina que estuvo inhalando. Entonces, el llamado importante a los padres es que tengan conversaciones con sus hijos, no conversaciones de introducirle miedo y esa inquietud de un padre cuando tiene temor de que su hijo haga una conducta inapropiada, sino una conversación abierta, porque muchos de los jovencitos comienzan a los 11, a los 12 años, tienen un dispositivo en la mochila que el padre cree que es un puerto USB para información de computadora, y es sencillamente un dispositivo que tiene ahí que puede utilizar nicotina, que puede utilizar marihuana líquida, y hay muchísimas cosas que puede utilizar en ese dispositivo que a veces ni siquiera los padres sabemos reconocer. Entonces, tener esas conversaciones responsables con sus hijos, cuando usted lo ve jugando y brincoteando, pero en el colegio, a veces en los baños, el otro amiguito le lleva, la industria tabacalera tiene manera de cómo llegarle a esos jóvenes. Entonces es muy importante que el padre tenga ese conocimiento, que ya no es a los 14, a los 15, a los 16, a los 18, es desde los 10 y de los 11 que están utilizando. Entonces felicito a Omar, felicito a Jorge por esta iniciativa, y ojalá que sí, que nuestro país se regule y que también se regule el consumo de la juca, porque ese es otro mal que está en nuestros barrios, que nuestros jóvenes también están siendo afectados, severamente afectados los pulmones de nuestros jóvenes. Hace un tiempo, cuando yo estaba dando clase en una de las universidades, hicimos una investigación, tomamos al azar unos cuantos jóvenes que estaban fumando. Muchos de ellos comenzaron a fumar a los 14, 15 años, 13 años, y hicimos estudios de función pulmonar. Y para sorpresa nuestra encontramos que muchos, la mayoría de ellos ya tenía alteraciones en su funcionabilidad del aparato respiratorio. Y entonces, imagínate, eso era utilizando cigarrillos convencionales. Con esto ahora del vape y con esto de cualquier modalidad de cigarrillo electrónico, todavía no se sabe el impacto negativo, pero hay mucha información ya recolectada de alteración del sistema nervioso central, de alteraciones en cuanto a todo lo que es la funcionabilidad. Y debo recordar que una persona termina el desarrollo de sus pulmones a los 25 años de edad, que todavía a los 13, 14 años hay de estas células internas a nivel pulmonar, de estas unidades alveolares que se están reproduciendo. Entonces, una persona, un joven que comienza a los 11, a los 12 años a utilizar cualquier modalidad que entre humo a sus pulmones, cualquier modalidad que pueda llevar esa toxicidad, pues va a tener un mayor daño que una persona que comienza a fumar en una edad un poco más adulta. Entonces, el llamado es a los padres, básicamente, para que tengan esa conversación seria con sus hijos, para así evitar que entren en esta adicción, y tomando en consideración que la nicotina es más adictiva aún que la marihuana y que otras drogas controladas. ¿Cómo no? Cuando usted hablaba de eso, conozco cerca, familiar cerca de una chica no había cumplido los 20 años, y bueno, vivía en Estados Unidos, pero vino aquí al poco tiempo, pues cayó con una situación que se le hizo tantos y tantos estudios, puedo decir, el centro médico donde estuvo en el central. Y la verdad que fue una junta de médicos interdisciplinarios. Y bueno, cuando se termina, cuando conversan con ella, le dicen, vamos a ver. Entonces salieron dos aspectos, el vapeo y la juca. Y ahora que está, eso es hace como 8 o 10 meses, ahora que está recuperando la locomoción de las piernas. O sea, una cosa increíble, inválida, no podía, y inclusive en algunos momentos había que llevarla a una UCI por una situación, duró más de un mes recluida, y con terapias y todo eso, ahora es que está dando pasos para moverse, para caminar, porque quedó prácticamente, y no tenía, o sea, los estudios no demostraban que tenía alguna lesión en la columna vertebral de algún accidente que pudiera provocar eso.
Y entonces los médicos, lo que le dijeron los parientes, lo único que puede llevar a todo esto, y ahí entraron también temas de colegas suyos de esa situación, pero inválida, o sea, que había que cargarla y hacer de esto, o sea, uno piensa que bueno, que el aparato respiratorio pueda sufrir, pero llegar a un nivel de esa naturaleza. Y eso fue realmente lo que ella le dijo que había estado consumiendo en Estados Unidos. Sí, hace aproximadamente 7 años yo tuve la experiencia de un joven. Me llamaron un 30 de diciembre que había un joven que tenía derrame pleural. El derrame pleural es líquido en la pleura, en la membrana que recubre el pulmón. Pero además el joven tenía derrame pericárdico, que es la membrana que recubre el corazón, y tenía también irritación meningea, o sea, tenía rigidez de nuca y tenía signos de que se había irritado la meningea, que es la membrana que recubre el cerebro. O sea, el joven tenía una inflamación de todas las membranas serosas del organismo. Cuando yo veo el joven está a punto de estar en un distrés respiratorio, y comienzo a investigar porque previamente era un joven sano, no había ninguna condición preexistente en su salud. Cuando estamos investigando, se acercan a mí algunas personas allegadas a él, me dice, doctora, él se pasó el día entero consumiendo juca. Eso fue el único antecedente, el único hallazgo, y ese joven tenía los pulmones de arriba a abajo, con una inflamación total. Te digo que estuvimos a punto de llevarlo a colocarlo en ventilación asistida. Pues hicimos una fibrobroncoscopía y cuando mandamos el material, lo remitimos al patólogo. El patólogo me informa que encontró material pulverizado en los alvéolos, que se vio material pulverizado en la muestra que le enviamos. Entonces, cuando yo lo llamo, porque nunca había tenido la experiencia, oye, yo te he mandado, le digo el nombre, mira, yo te he mandado muchos casos, nunca tú me has reportado nada así, discúlpame el desconocimiento, pero ¿a qué tú te refieres? Me dice, bueno, yo no te quise poner explícitamente por situaciones de índoles legales, pero es muy probable que esa persona estuviera consumiendo algún tipo de sustancias que llega pulverizada a los pulmones. Entonces, este caso a mí me dio muchísima pena, muchísima lástima, porque un joven, 22 años, estuvo a punto de morir. Afortunadamente pudimos recobrarlo ese mismo día, ya hicimos las cosas que recuperaron su salud y le aconsejamos que no volviese a exponerse así de esa manera tan dañina, porque la juventud a veces escucha el término de tóxicos, hábitos tóxicos, y no sabe que esa toxicidad le está administrando en su organismo. Claro. Que cuando te dicen el pulmón no está diseñado para que entre humo, no es que es una cuestión que nos lo estamos inventando, es que ya está demostrado científicamente que no está diseñado para que entre ni humo, ni entre calor, ni entre ningún tipo de sustancia pulverizada, solamente aire. Entonces, es bueno que la juventud tenga en cuenta este tipo de cosas. Hay múltiples maneras de divertirse y de tener momentos agradables sin tener necesariamente que dañar su salud. Claro, y entonces como usted insistía, como usted decía, los padres también estar vigilantes porque no hay manera, por más distancia que tengamos, quienes son distantes de sus hijos, no hay manera de que no veamos, no podamos alertar algo raro, algo no está bien, algo no está pasando, algún rastro debe dejar, por más que estas cosas como el vapeo no tengan olores ni nada, pero tú tienes alguna conducta tú tienes que ver del chico, que tú sabes cuál ha sido su comportamiento y entonces qué cosa rara está pasando. Entonces, y hablar sobre todo esto porque realmente esa familia que, dicho sea de paso, económicamente no estaba bien, esa que le conté, pues prácticamente tuvieron que incurrir y estaban en un hospital público, un hospital del estado, pero solamente cada vez que había que hacerle un estudio porque los médicos estaban totalmente un poco contrariados porque qué tantas cosas, cómo es posible que no camine, que esto, que me haga una crisis y que haya que llevarla a UCI, y bueno, en la investigación eso fue lo que dio resultado. Entonces,
tenemos que ponerle mucha atención a eso porque he conversado con jóvenes en estudiantes de colegios ya y les he preguntado y me dicen que sí, que sus amigos utilizan eso y esto puede llegar a epidémico, entonces, por una situación de esa naturaleza, porque si nuestros chicos están en una situación que quizás los padres no sabemos lo que está sucediendo, podríamos entrar en un tema epidémico que hasta las autoridades tienen también que comenzar a alertar y juntarse en los colegios con los padres y dar charlas y todo esto para alertar y para decir, inclusive solicitarlo a ustedes para que puedan en momentos libres explicarles a qué es lo que se exponen, porque es una situación bastante complicada. Sí, definitivamente. Bueno, yo te puedo decir que me enteré. Yo todos los años daba una charla, en todos los colegios que mis hijos han estado, he dado charla precisamente para orientar a los jóvenes. Y mi hijo, él tenía 12 años, 13, 14, algo por ahí, y me dice, esa charla que usted da, no la tiene que dar, no la dé a los 14 años, a los 11. Ay, Dios. Porque ellos saben todo lo que se mueve en los colegios. Claro. Las Bueno, autoridades escolares tienen que tomar mucha atención de esto y promover claro. En las aulas este tipo de conversaciones. Y el propio ministerio, porque es un tema de salud pública también, se Así convierte es. en un tema de salud pública, o sea Así que debe es. haber una acción combinada. Doctora, le agradezco tanto, yo sé que usted anda en unos patines en estos días, pero bueno, esto hace falta para que la población sepa que también tenemos COVID, que el COVID se está infectando y mucho, Así es. y que puede ser asintomático, pero también con síntomas, y esos síntomas implican que en su consultorio pues están llegando mucha gente. Entonces, estas cosas hay que decírselas a la población. Definitivamente, estamos para orientar a la gente y solicitarle que se cuiden. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.